Hola, ¿qué tal? Aquí estamos estrenando estudio nuevo cada día, esta vez en el interior de las Españas, y tenemos para estrenar a Robert Martínez. ¿Cómo estás, Robert? Pues muy bien, aprovechando esta luna llena de estreno para hacer cosas cambiantes y mutables, como marca así la luna en Sagitario, perdón, la luna en Géminis y el sol en Sagitario. O sea que yo creo que es ideal para reestrenar por quinta vez esta última semana, ¿no? Sí, Luna llena en Géminis, que llevas 5 vídeos ya, ¿o qué? No, digo tú, me refiero si vas cambiando de Ah, estudio cada día. sí, aún no, a estudio. Estaba pensando yo con el tema con el tema este de Saturno como frenando la luna llena, bueno, frenando, no, influyendo como una T cuadrada, me venía el tema de los límites del humor, ¿no? Por Ah, sí. ejemplo, ¿no? Como posibilidad de las miles que puede dar, ¿no? De interpretación, ¿no? Porque como Géminis rige bastante el humor Hmm. y Saturno estaría ahí como los límites del humor, la censura en la comunicación, ¿no? Es un tema interesante. Hoy justo me lo comentaba un consultante, cómo a los niños pequeños les quieren prohibir el humor sexista. Claro, que es una categoría más dentro de lo que es el humor negro, ¿no? Entonces, el humor negro ya por definición es tratar de tomar con cierta relativización moral temas que son sensibles, o sea, temas que son grotescos, temas que son macabros, y eso los incluye todos. Entonces, yo creo que el contexto marca un poco dónde y cuándo hacer humor, pero censurar el humor por sí solo es una auténtica salvajada y una auténtica barbaridad. Si no es que si uno censura las ideas y la expresión artística y creativa de las ideas, imagínate, tendríamos que censurar ya todas las películas, porque las películas, pues hay asesinatos, hay violaciones, hay robos, hay extorsiones. Entonces, claro, si no se permiten ideas porque podrían ser ofensivas, joder, más ofensivo que un asesinato, que el retrato de una guerra. Bueno, pues al final el humor es eso, ¿no? Es poder hablar de temas sórdidos poniendo un poco más de distancia, perspectiva y un contexto agradable y divertido. Y otra cosa ya es directamente no poder hacer ningún tipo de humor. Otra cosa es utilizar el humor de un modo hiriente específicamente para otros con el objetivo de herir al otro. Y otra, entre dos, hacer cachondeo, pues yo creo que eso, vamos, si se prohíbe o se censura eso es una auténtica salvajada. Claro, porque al fin y al cabo, a través del humor se pueden manifestar casi todos los niveles frecuenciales posibles. O sea, tienes como un sentido del humor en cada dimensión, ¿no? O en cada franja de frecuencia. Entonces, claro, una persona súper densa, pues sacará un humor allí en plan chunguísimo y una persona, ¿sabes? Diferentes tipos de niveles, ¿no? ¿Y qué tal, qué opinión tienes de lo que está pasando en Argentina con el Milei, compañía? Bueno, ya suponíamos que con Saturno en Piscis ganarían más las derechas o simplemente que las izquierdas se iban a debilitar, porque al fin y al cabo aquí en España tenemos una izquierda que ha ganado, pero tiene manifestaciones en la calle todos los días, es decir, que no recuerdo un gobierno de izquierda con más debilidad en el relato, con más debilidad en las calles y con más debilidad dentro de lo que son los medios alternativos, es decir, que realmente la contraparte le está presionando con mucha fuerza. Y ahora mismo en Argentina, pues parece lógico que vayan tomando un poco de fuerza toda la gente que está muy enfadada con toda esa dictadura de izquierdas que hemos tenido desde hace, no sé si 8 años por lo menos, una dictadura mediática absoluta de la izquierda, o sea, como izquierda los buenos y todo lo que no sea izquierda es ultraderecha y por lo tanto poco más que un fascismo añejo y sin ningún tipo de moral ni pudor. Y entonces, claro, pues ahora la derecha toma el mando, lo que supongo es que mejorará algo la economía del país y que intentarán, por supuesto, llevar la agenda globalista también, por supuesto, al día, pero solo en aquellos temas que sean compatibles con la derecha. Los que sean incompatibles con esta, pues los frenarán. Entonces, sí, se mejorará en alguna parte de la sociedad y se empeorará en otras, como suele ser, como suele pasar siempre. Pero de todas formas, van a comerse el ciclo más virtuoso, porque ya sabemos que los aspectos mundiales que hay en los próximos años son bastante buenos. Entonces, realmente, yo creo que va a ser más favorable para Argentina, en este caso el gobierno de la derecha, aunque solo sea por la debilitación de ese discurso de izquierda que se ha apropiado completamente el globalismo.
Y aparte va un poco más allá de la derecha, ¿no? El Milei, porque él habla de un anarquismo capitalista, ¿no? Que es como... ciertas voces han hablado de este modelo, que es como un anarquismo, o sea, como una libertad, ¿no? Que es un poco lo que Argentina diría que necesita, porque, por ejemplo, en nuestro sector, todo lo que son astrólogos, terapeutas argentinos que tienen proyección fuera, le pides a un argentino o al revés, argentinos, por ejemplo, mi canal, que tiene bastantes argentinos de seguidores, siempre estamos con problemas con el cepo, que no sé qué, que se llevan la mitad de lo que a ti te pagan una... Y tú igual, tú les das a ellos 100 euros y a ellos les llega en proporción 50, Sí, la sí. mitad. Y entonces, ¿quién se ha quedado con esa mitad? Pues el ¿No? gobierno y las estructuras de Estado. Por O eso sea, digo, la política de izquierda llevada a un extremo es un saqueo absoluto y total. O sea, es una auténtica barbaridad y además es absolutamente falaz, porque si dijeras que el saqueo se reparte de un modo totalmente inteligente, proporcional y justo con la gente que realmente lo necesita, porque tiene una incapacidad manifiesta, porque realmente no hay manera de ubicarles, porque es realmente difícil, y es bueno, vale, pues entra dentro del sentido común neptuniano de vamos a compartir un poco con aquellos que realmente lo necesitan, con una solidaridad natural que surge en todos. Pero claro, jamás es así. Lo que se hace es crecer un Estado a lo bestia, crecer los gobiernos de una manera monstruosa y saquearlo todo. Entonces, claro, Saturno en Piscis debilita a los gobiernos. Entonces, ¿quién hace que las estructuras de Estado sean más grandes? La izquierda. La derecha, en principio, y más si es desde la parte más libertaria, porque existe una derecha más conservadora y otra más libertaria, Milei representa la más libertaria, pues entonces lo que hace es deshacer gran parte de la estructura de Estado. Claro, la gente que vive completamente del Estado pues tiene miedo y realmente la mayoría de los funcionarios no van a desaparecer ni van a ver perturbado o perjudicada su vida. Más bien son gente que vive únicamente de ayudas sociales y en principio si mejora la economía, mejora el mercado y más puestos de trabajo, pues mejor la gente trabajando que no simplemente recibiendo subvenciones. Y desde luego si se reduce el nivel de impuestos todo el mundo sale ganando, toda la gente de a pie sale ganando. Lo que pasa es que normalmente el votante es alguien cortoplacista que tampoco piensa a largo plazo. Y aún así, insisto, algo de mejora tienen que hacer durante esos años, no porque sea la derecha, sino porque toca por aspectos astrológicos. No es porque Milei vaya a ser un salvador ni nada por el estilo, porque es una marioneta de los plutócratas de siempre, como es lógico y notorio. Pero sí que es verdad que como le toca una coyuntura de crecimiento, pues seguramente le va a ir mejor. Y veremos si Pedro Sánchez aguanta aquí en España, y si la izquierda consigue gobernar aquí en España, o si van a empezar a salir un escándalo tras de otro, porque si uno va siguiendo el día del canal de Alvise Pérez, cada minuto sale una más gorda, es decir, que cada día la bomba es más gorda y más gorda, y yo creo que tarde o temprano ese gobierno acabará siendo derribado, aunque solo sea por la cantidad tan descomunal de casos de corrupción que hay. Es que sale prácticamente a uno cada 7 horas. Porque aparte el Milei, por ejemplo, hoy ha firmado con un político mexicano candidato para el tema de los niños, por ejemplo, cosas así. Hoy han firmado contra la trata de niños, contra el tema del maltrato infantil. Quiero decir que tiene esos puntos similares a los que tenía Trump o sea, que son como personajes que aparecen que a lo mejor no te van a gustar en su 100%. Evidentemente estamos hablando del aspecto más denso de la realidad, que se llama política, y dentro de lo que es el aspecto más denso de la realidad, que se llama política 3D pura y dura, controlada por los de siempre, pero hay como pequeñas fugas que representan cosas, ¿no? Porque de hecho muchos, por ejemplo, canalizadores argentinos han canalizado que Milei representa algo, algo relacionado con la nueva Argentina que va a ir naciendo conforme vaya. Quiero decir, porque Argentina es un país importante para la nueva era y para el amanecer galáctico. Y se ve en toda la gente que hay con este tema, ¿no? Sí, sí, solo hay que ver la calidad de los comunicadores, divulgadores, analistas argentinos y la proporción respecto a los españoles es demoledora. O sea, hay muchísimos más divulgadores de calidad, escritores, analistas, pensadores en general argentinos que españoles. También entiendo que hay más población, pero aún así hay mucha calidad en cuanto al análisis. Entonces, obviamente que aunque solo sea por una cuestión cuantitativa y por proporción también cualitativa, pues tienen que tener peso. Entonces, peso social, peso específico dentro de lo que es un despertar de la humanidad. Entonces, claro, no tiene sentido que con tanto capital humano
no haya un correlato eso a nivel económico, que la economía del país esté completamente hundida hasta niveles grotescos, porque por mal que estemos en España, que a nivel económico, vamos, comparado con Argentina, esto es un paraíso financiero, o sea que no tiene ningún sentido que estén completamente hundidos con la calidad de los mejores miembros que hay allí y la cantidad de buenos miembros que hay allí a nivel intelectual, a nivel espiritual, a todos los niveles en general. Entonces, lo lógico es que eso se acabe compensando y ya se está empezando a compensar. Sí, sí, bueno, al menos eso, ¿no? Que dejen hacer que dejen hacer a la nueva economía que van haciendo a través de los emprendedores espirituales, por ejemplo. Es que ya solo, que más que nada es nuestro gremio, ¿no? Emprendedores, sanadores, terapeutas, astrólogos, pues esta gente. Yo creo que se les va a facilitar el camino con este tipo de políticas en las que no se está capando el PayPal o capando el Wise o capando todo tipo de nuevas formas de economía, ¿no? Porque al final eso debería reventar a nivel positivo con el Júpiter-Urano en Tauro del aproximadamente 20 de abril del 2024. ¿Qué opinión tienes del Júpiter-Urano en Tauro? Uno, que hay una parte sorpresiva, es decir, hay una parte que no es predictiva porque no sabemos qué pasará. Ya lo hemos comentado más de una vez, pero supongo que allí tratarán de anunciar el euro digital de un modo mucho más formal. Creo que ya se ha ido como anunciando, se ha ido hablando, pero creo que ahí habrá una acción más específica en relación a la digitalización de la moneda. Yo creo que el efectivo, por más que quieran, no lo van a conseguir retirar. Hacen pruebas, hacen experimentos, intentan meter miedo, pero eso no va a pasar por ahí. Pero desde luego algo relacionado con la economía mundial, bastante importante, bastante notorio, y con un correlato tecnológico también estará seguramente asociado a esa conjunción del 20 de abril que tenemos de Júpiter-Urano en Tauro. Seguramente también los clásicos descubrimientos científicos con infinitas comillas, porque no son descubrimientos ni son científicos, pero esos avances tecnológicos famosos que les gustan anunciar, pues seguramente ayer era algún anuncio de tipo así como despampanante para la plebe, y supongo que también a un nivel de incluso de inteligencia artificial y demás, nos llegarán nuevas herramientas y nuevas aplicaciones y nuevas historias a medida que se acerque esa conjunción, porque suele ser también para todos los usuarios en general bastante estimulante y enriquecedor a nivel intelectual y a nivel espiritual. O sea, que todos estaremos más inspirados con esa conjunción de Júpiter-Urano. Seremos un poquito más inteligentes y estaremos más conectados a las capas más elevadas y sutiles del mundo arquetípico. Así que cualquier dilema personal, social, filosófico, espiritual o científico que tengamos, seguramente allí encontraremos más inspiración y elementos de juicio para poder resolverlo. Porque de alguna manera, 2023, si pudiéramos resumirlo en una palabra así, a nivel colectivo mundano 3D, sería el año de la inteligencia artificial, para mí. Sí, O sea, ha sido el sí, sí. gran... Y vino con la entrada de Plutón en Acuario, además. Entonces, imaginaros el poco tiempo que estuvo Plutón en Acuario y cómo la ha liado. Entonces, ahora va a tener manga ancha de 20 años, Plutón en Acuario a partir del 21 de enero, de aquí nada. Pero es que además, el 2024 promete ser un año mucho más potente que el 2023 por ciertas sincronicidades astrológicas de que el 1 de enero Júpiter se pone directo. Eso ya tiene un símbolo brutal, porque Júpiter es la expansión, la luz, el gran benefactor, el crecimiento, como un pistoletazo de salida de algo que crece así fuerte, ¿no? Fuertemente. El 1 de enero. El 21 de enero de 2024, Plutón entra en Acuario junto al Sol, Uh -huh. que eso es una sincronicidad impresionante, ¿eh? Entonces, tú te paras a pensar, porque los que íbamos haciendo los tránsitos semanales, vemos una sincronicidad poética en los planetas que si te lo paras a pensar te revienta el coco racional geminiano, porque dices, ¿cómo puede ser que unos planetas que tienen unas velocidades predecibles por un ordenador que sabe a 500 años o a 1000 años o a 3000 años las posiciones que habrán, y cómo puede ser que aún así, aún y teniendo unos algoritmos matemáticos, unos movimientos fijos, diríamos, aunque se pongan retrógrados, etcétera, pero que es predecible, cómo puede ser que aún así haya una danza poética
constante como una especie de trama. Pero que esto es lo mismo que la propia vida personal, que las sincronicidades de la vida, que yo a veces me quedo loquísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, la casa en la que estoy ahora me la ha contratado la dueña de la casa en la que estoy ahora es una monja zen, que es seguidora de mi canal, pero yo la encontré en Idealista, fue la primera casa que llamé. Y nos deja estar en la casa y probarla, así en plan súper hippie y todo, ¿no? Y entonces, bueno, pagando, evidentemente, ¿no? Pero a un precio bastante bueno. Entonces, pero lo que quiero decir es que luego puse una serie por la noche y y en la serie salía una monja zen, por ejemplo, ¿no? Estas cosas que dices. Y en la casa de al lado, donde estoy yo, pone Pedro Gómez. Y yo me llamo Pedro Gómez, en mi nombre, diríamos, del DNI. O sea, este tipo de cosas que dices, ¿cuántas son las posibilidades estadísticas de que esto suceda? O sea, es una locura. Si lo paras a analizar lo de las sincronicidades, es una absoluta locura cósmica multidimensional, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro, primero porque el azar funciona cuando los campos de resonancia son caóticos, que es muy pocas veces, pero si estás en un entorno en el que no tienes ningún tipo de conexión con nadie, ni nadie con nadie, pues ahí se da una trama, primero caótica, hasta que esa trama se ordena. O sea, cada vez que te conectas en un lugar o con una persona, se van a estar haciendo lazos de conexión y a medida que estás más sincronizado, es decir, cuando lo de dentro, tus ciclos internos y los ciclos externos están en sintonía, entonces las sincronicidades se van produciendo. Cuando una persona está muy disociada, es decir, está pasando algo hacia afuera, y yo sigo con mi discurso interno con absoluta independencia de lo que pase fuera, esas sincronicidades no se dan. Porque sincronicidad significa que lo de dentro, todos tus campos energéticos, mentales y demás, se sincronizan con otros campos que están hacia afuera. Entonces, cuando una persona está más despierta, y por despertar entendemos que está más presente en lo que pasa en su vida, hay más nivel de coherencia entre todos los niveles internos y por lo tanto los niveles externos, la realidad expresada hacia afuera en toda su multiplicidad, cuanta más sintonía hay entre unas cosas y otras, más sincronías se van produciendo. Por eso es uno de los síntomas clásicos cuando alguien está empezando a enchufarse y a observar que empieza a haber sincronicidades sin parar, porque son ritmos que se van poniendo exactamente a la misma hora. Es como si cada uno de nosotros tuviera metafóricamente montones de relojes internos y externamente en la realidad externa tenemos un montón de relojes externos que son, de hecho, todo lo que son los cuerpos celestes, que siguen moviéndose con una periodicidad como si fueran relojes. Entonces, cuando los relojes sabemos que externamente funcionan con una cadencia determinada y nuestra cadencia se alinea con esta, entonces empiezan a pasar esas sincronicidades. Por eso, cuando los astrólogos nos analizamos a nosotros mismos y vemos lo que está pasando y nos sintonizamos con los tránsitos, con lo que está pasando, el nivel de sincronía se dispara a lo bestia, hasta el punto que ya ni te sorprende que una cosa esté sincronizada con otra, que lo que estás pensando justo lo que estás viendo, y bueno, ya, pues eso es el pan de cada día. Es que llega un momento en que todo el rato es sincronicidad casi. Sí. Es Lunan Tauro, sales a la calle un atasco porque aparecen miles de vacas. Ya es que cosas así súper literales, incluso, que hice un vídeo en Instagram el otro día. Y cosas así, ¿no? Y llega un momento, pero el tema de la elección también, ¿no? Del escoger, ¿no? Porque conforme tú te vas entregando al yo superior, ¿no? O al menos eso es una actividad que yo realizo, me voy entregando a mi propia presencia yo soy porque creo que es lo más esencial de mí mismo en el fondo, ¿no? En la trascendencia. Entonces, claro, yo voy diciendo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy luz, yo soy amor, estoy todo el día con el yo soy, ¿no? Y es como mi manera de meditar durante el día combinándolo con silencio también, con silencio mental, ¿no? Entonces, cuanto más unido te vas uniéndote al yo soy, más vas entregando todo al yo soy, la charla, esta charla, la carta, no sé qué. Llega un momento que entras en como una especie de trance flow en el cual casi que no escoges, o sea, como que la intuición te va llevando a los sitios y las decisiones que tomas son a veces súper locas, que incluso a veces
te embroncas con la gente Matrix 3D porque no entienden lo que estás haciendo. Por ejemplo, los dueños de las casas en las que me he ido al cabo de un mes con contratos de un año y cosas así, ¿no? Que son locuras para la gente, ¿no? Pero pero son cosas que te empujan. Entonces, cuando uno, o sea, primer punto, cuando uno está cada vez más unido a su yo superior, comete más locuras que la gente matrixiada o que el mundo no entiende, uno. Y dos, cuando tú estás unido a eso, llega un momento que ya no te comes mucho la olla en qué decisión tomar, porque es como una especie de corriente que se te lleva. Eso es lo que quería plantear. Realmente lo que sucede, por lo menos desde mi punto de vista, es que el nivel de escucha interna se afina mucho. Entonces, cuando el nivel de escucha interna se afina mucho, significa que permites que una parte de ti que tiene un gran conocimiento intuitivo y un gran conocimiento proyectivo, es decir, que sabe detectar las corrientes de la vida, dónde va a encontrar mayor nivel de coherencia hacia afuera, dejas que te guíe una parte de ti que es más sabia en algunas cuestiones, especialmente cuestiones estructurales, cuestiones vitales y cuestiones evolutivas. Al desarrollar mucho y afinar ese nivel de escucha, no necesitas tanto proceso reflexivo de obtención de información externa, porque con la interna te suele bastar. Y eso es lo que hace que parece que no estás escogiendo. Claro que estás escogiendo, solo que dentro de los criterios aparentemente externos, los que te diría alguien que lo ve desde fuera y hace un análisis con una matriz lógica, esos argumentos tienen mucho menos peso específico que las sensaciones y pulsiones internas que te están guiando de un modo muy elocuente. Siento una necesidad brutal de ir en esta dirección y nada de lo que escucha me va a convencer. Y luego además ves que esa decisión tiene todo el sentido, toda la coherencia y que además te está llevando hacia lugares que son muy interesantes para ti, o sea, que además suelen ser muy gratificantes. Y eso es lo que llamamos a veces de manera vulgar intuición, pero es que es exactamente eso, estás conectando con una parte de ti que está viendo la vida desde otro ángulo. Para mí no necesariamente es el único ángulo correcto, sino que se tiene que complementar con todos, pero aún así es mucho más lógico que guíe esa parte que sabe mucho más respecto a lo que llamamos incertidumbre, o sea, que realmente tiene más conocimiento, insisto, proyectivo de respecto al futuro, que tu parte intelectual, que muchas veces puede carecer de elementos de juicio para decidir entre A, B o C. Entonces las tres más o menos están iguales y bueno, entonces ¿quién escoge? Pues que escoja la intuición, porque si realmente al haberme parado a pensar racionalmente no encuentro manera de desempatar, digo, pues entonces ¿quién tiene que mandar? La parte juego. Claro, porque, a ver, tú piensas que yo soy Libra, soy el Sol en Libra, ¿no? Ascendente Géminis. Entonces, yo antes era como me atascaba mogollón en la indecisión, que la indecisión es el infierno de Libra, pero infierno de verdad, que se puede angustiar mucho el Libra con la toma de decisiones, ¿no? Y claro, conforme vas entrando en esto que estamos diciendo, cada vez hay menos ese punto de agobio con las decisiones, ¿no? Y eso favorece mucho todo. O sea, por ejemplo, yo he hecho unos saltos al vacío, por ejemplo, esto que he hecho ahora mismo, que nos hemos venido a vivir a la Sierra de Gredos, que está a 1 hora y media de Madrid, ha sido un salto al vacío súper bestia, porque ni habíamos venido ni nada, ni habíamos visto la casa. Y resulta que ahora estamos aquí y estamos descubriendo que era exactamente lo que estábamos buscando. Pues bosques con caminos sin desnivel para poder pasear cada día cerca de casa, con los servicios, con gente que no moleste, con un ambiente así, aparte hay bastante gente así consciente, hay bastantes... La Sierra de Gredos es una zona que tiene bastantes... Hay un templo zen, un templo vipassana, es como un lugar de retiros espirituales para la gente de Madrid. O sea que incluso tiene un punto estratégico a nivel de oficio, Uh -huh, como astrólogo o como como lo quieras uh -huh. verme, ¿no? Y entonces, nada más, el primer día que voy al supermercado ya me encuentro a un personaje espiritual que sale en YouTube, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que yo lo había visto con el Alex Comunica y no sé qué. Digo, bueno, empezamos bien, ¿no? Y es la sensación esta de que se te van llevando a los sitios, ¿no? Por ejemplo, señales, pues justamente el Alex Comunica va a Madrid el 8 9 y 10, o sea, justo ahora, y yo voy a ir a Madrid porque se lo he dicho, oye, que voy con él, ¿no? Y cosas así todo el rato como... Bueno, lo que quiero decir es que yo a veces me pongo a mí como ejemplo, pero no para hablar de mí, sino para hablar de la magia de la vida, ¿vale?
y que muchos saltos, por ejemplo, se dan con los eclipses, por ejemplo, o con tránsitos personales muy poderosos. Pero normalmente los saltos estos cuánticos de fe que se te lleva el tsunami muchas veces es con los eclipses. Y claro, por ejemplo, este eclipse último en Libra a mí me tocó a 4 grados de mi Sol-Plutón partir. Y eso, claro, eso, eso te revienta por dentro, pero en el buen Hombre, sentido. si un eclipse toca en tu signo solar, obviamente te va a crear cambios importantes en la vida. O Sí, sea, sí. además estos son especialmente significativos y es bastante fácil de comprobar que es así, porque también los eclipses están tocando el sol y la luna. Entonces, si tocan el sol y la luna, tocan la voluntad. Entonces, las decisiones más de corazón, más personales, más íntimas y con menos filtro intelectual se van a dar con los eclipses, porque son los momentos en los que eres mucho más pasional que racional, porque estás conectando con la energía del sol y la luna, con lo cual energía de papá y mamá, energía de niño niña, energía mucho más espontánea y con menos filtro que cualquier otra. Por lo tanto, por lógica, son momentos ideales para aclarar las ideas, para aclarar el mundo interno y por lo tanto puede ser también para tomar según qué decisiones a nivel vital, especialmente si toca desatascar algo que lleva mucho tiempo enquistado. Que en nuestro caso era problemas con el asma y con la tos debido a vivir en sitios con unas humedades relativas anuales del 80-90% todo el año. En cambio aquí, por ejemplo, es mucho más bajo, ¿no? Porque es el interior. Y entonces, ¿tú cómo la ves, por ejemplo? ¿Cómo interpretarías este Saturno como punto focal de una T cuadrada con la luna llena en Géminis? Que está el Sol, Marte por un lado y Sol, Marte en Sagitario por un lado y la luna en Géminis por el otro. Saturno para mí siempre aporta un punto de frialdad. Entonces, dentro de lo que es el esquema de Géminis Sagitario que tenemos justo ahora, justo hoy además, estamos en un eje de conocimiento y ese conocimiento puede ser racionalizado, puede ser pensado, puede ser puesto a prueba. Hoy justo estaba en Twitter hace un rato Pedro Duque, el actornauta que fue ministro del PSOE, no sé de qué era, de ciencia, una cosa de estas, metiéndose con la homeopatía y metiéndose también con los que hablamos de las fumigaciones. Mm. Y prácticamente haciendo un batiburrillo, mira, esta gente conspiranoica, casi como un poco mandándoles a estudiar o lo que sea y a ver si hacemos divulgación de verdad. Bueno, pues realmente la mayoría de los comentarios eran críticos con él. Había un poco de división, pero digamos que los nuestros le metieron bastante estopa precisamente por ese motivo, porque ahora mismo el control del relato ya no lo tienen ellos. Hasta hace un tiempo, ese Géminis Sagitario, decíamos, son los medios de comunicación, son la gente que ya tiene una cierta preponderancia social, pero ahora no, ahora esto es cualquiera. Entonces, en un momento dado, gracias también a las redes sociales, este tío, pues desde su atalaya intelectual, desde su autoridad moral, simplemente basada en su estatus socioeconómico y político, pues se puede permitir decir lo que le dé la gana y tratando paternalistamente a los que opinen diferente, y ahora recibe réplica inmediata y recibe un montón de réplicas, la mayoría muy bien documentadas, en ese caso con un montón de imágenes, de estudios, de documentos de gente también con cierta importancia que dice, oye, lo que está pasando en los cielos no es normal, de estudios de geoingeniería. Bueno, pues Saturno también viene un poco a ponerles las pilas a todos aquellos que se creen que pueden decir lo que quieran sin recibir réplica. Digo, no, la réplica la vas a recibir y te la vas a tener que comer. Tú, yo y cualquiera se tiene que comer la réplica. Otra cosa es que la réplica esté a la altura o no. Entonces, Saturno para mí lo que aporta es este punto de rigor intelectual o falta de rigor, pero en todo caso, al final, el peso de los hechos o el peso de la argumentación teórica se nota con Saturno, porque es la parte fría y analítica que requiere un discurso. Cuando hablamos de las verdades relativas de cada uno, pues son relativas a los gustos, son relativas a nuestro momento vital. Pero si hablamos de cuestiones científicas, es que estamos intentando llegar a una verdad que pueda llegar a consensuarse. Si no, no sería ciencia, sería otra cosa. Entonces, cuando tratamos de llegar a una verdad que busca objetivizarse o por lo menos medirse, aproximarse a un cierto nivel de consenso, ahí hace falta Saturno, que es, bueno, vamos a intentar llegar a un punto en común, le digo, esta mesa es roja, es verde o es amarilla, vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esa apuesta en común y a partir de dónde ya no podemos ponernos en común porque tenemos versiones que son incompatibles. Para mí eso es Saturno, en este ángulo y en este momento y en esta situación.
Además que Saturno en Piscis justo termina el signo Piscis culminando en conjunción con Neptuno, Ujú. que sería como el plato fuerte de todo este proceso, ¿no? ¿Cómo lo verías tú, este Saturno, Neptuno, conjunción, que además entran casi casi juntos en Aries y encima son punto focal del triángulo Urano-Neptuno-Plutón? Creo que eso era cuando los negacionistas nos íbamos a ir al carajo, ¿no? Me parece. Sí, es que los negacionistas se van a ir al carajo. Exacto. Bueno, a ver, para mí, yendo ya en serio, realmente lo que va a significar es la caída absoluta del relato del gobierno. No digo de todos los gobiernos, porque eso es una estructura que cuesta bastante derribar, pero el relato del gobierno se va cayendo a pedazos con Saturno en Piscis. A medida que se junte Neptuno, todavía se va a caer más, se va a romper más, porque queda más en evidencia que ese discurso buenista que sostienen los gobiernos, porque los gobiernos tienen un discurso buenista, no se corresponden luego con la realidad. Y es que ya te digo, la cantidad de casos de corrupción institucional que van saliendo uno detrás de otro, es que es alarmante, es gigantesco. Y sobre todo ya en los medios de comunicación que han intentado adoptar un discurso globalista con una propaganda, ideología de género metida con calzador a lo bestia, cada día tiene más detractores, cada día hay más gente en contra. Para mí eso tiene mucho que ver con Saturno en Piscis y Saturno con Neptuno, que es pasarle la factura a todo el buenismo. Porque dices, vale, vamos a diferenciar, lo que hace Saturno es, vamos a diferenciar entre la gente buena de la gente buenista, la gente que tiene honestamente buenas intenciones, de la gente que finge tenerlas y realmente es absolutamente egoísta. Pues Saturno tiene que pasar la factura a todos ellos. Y especialmente, pues claro, eso se lo comen más discursos moralistas, casi siempre asociados a la izquierda, que realmente son gente, la mayoría, pues que pueden ser tremendamente egoístas, pero supuestamente, pues ahora salía la reina de España viniendo a decir también que, bueno, que claro, que hay que pagar más impuestos para el tema del cambio climático. Digo, pagan los súper ricos, ¿no? Digo, porque vosotros vivís como saga de los cojones, contamináis más que nadie, y entonces al final lo que estáis diciendo es, vamos a empobrecer más al común de los mortales que contamina mucho menos que vosotros. Y digo, ¿y por qué no hacemos penalizaciones de otro tipo que no sean económicas? Para que aquellos que tienen un mayor estatus económico sean penalizados de otra manera. Por ejemplo, que no puedan usar ningún tipo de transporte o que tengan que ir en transporte público los ministros, los políticos y demás, ¿verdad? Como eso no lo hacen jamás. Nunca vas a ir a un Rothschild o un Rockefeller aquí en el autobús o en el tren. Eso podría ser una buena penalización, porque total, económicamente ellos pueden pagar lo que sea. Pues no, ahora tiene que estar el rey de España en tren o tiene que estar en autobús público, no pueden coger su vehículo privado, prohibido. Ya verás cómo eso no lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre el buenismo y ser buenas personas. Ellos son unos parásitos y unos vergantes y unos hijos de puta todos, y básicamente intentan hacer ver lo contrario. Pues ese discurso se está rompiendo en pedazos, y para mí eso es el elemento fundamental de Saturno con Neptuno. ¿Tú sabías o te suena la teoría o que se dice que Enlil y Lucifer pactaron como gobernadores de la noche galáctica? ¿Esto te suena? O sea, Yahvé con Lucifer como la izquierda y la derecha Mm. de la noche galáctica, diríamos, ¿no? Algo así, ¿no? No, ¿Te no lo había suena esto o no? escuchado. No lo había escuchado. Me suena un poco la de Enki y el Lil, que iban un poco por la línea con el poli bueno y Ah, el poli sí, mal. sí, eso sí también, sí. De Enki y el No, Lil. tendría, bueno, no sé, yo es que una vez lo escuché y dije, uff, esto me resuena bastante, ¿no? Porque si te fijas hay una facción de los Oscuratis que son luciferinos y otra facción de los Oscuratis que son, ya ve, o sea, sionistas, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿y estos dos cómo se llevan, ¿no? El arconte con el otro, con el ángel caído, ¿no? Diríamos. Aunque evidentemente Claro, esto a ver, es simbólico, ¿no? Es como personificar, ¿no? Pero bueno, algo hay, ¿no? También. ¿tú has visto la serie Perdidos? He visto algunos capítulos sueltos, sí, pero no Pues las entera. temporadas finales, para mí hay muchísimo primado negativo en esa serie, es tremenda. Pues de los
capítulos finales muestran que en la isla hay un tipo que representa las energías oscuras y otros un poco las luminosas, pero claro, luminoso tampoco es que sea súper luminoso, pero son como dos hermanos, para mí podría ser un primado negativo de estos, ¿no? De los luciferinos, los sionistas, de Enki y Enlil, un poco como un juego, uno es un poquito más bondadoso y confía un poco más en los humanos, es como el que les prueba y les dice, oye, que en el fondo son buenos, y otro, no, en el fondo son unos hijos de puta. Y jugaban un poco entre ellos dos, un poco manipulando a los humanos, dejándoles más libertad o menos, apretándoles más o menos, un poco jugando a poli bueno y a poli malo, para ver un poco al final cómo se desarrollaban los seres humanos ante las dificultades y desafíos que les planteaban. Quizás un primero negativo de las diferentes facciones que hay en las élites, siendo alguna más bondadosas, más retadoras, en el sentido de, bueno, dejemos que se espabilen y si alguno es merecedor de alguna manera de cierta dignificación porque ha demostrado ser un héroe en batalla, se lo reconocemos de un modo u otro, y otro directamente no, otro va por todos y va a destruir a los enemigos o a cualquiera que pueda destacar lo machacamos. Entonces supongo, por lógica y por polaridad, que dentro de los Oscuratis tiene que haber también diferentes bandos y unos pueden estar un poco polarizados en esa posible disyuntiva. Unos que están distorsionados pero que creen estar haciendo una especie de bien, como el malo que está atarado, pero piensa que estamos liberándonos a todos de vuestras ataduras y no sé cuántos, y luego el malo malo, que ese ya es consciente de que lo es y simplemente quiere poder y ya está. Claro, de alguna manera me viene a la cabeza, por ejemplo, el arquetipo del símbolo de México, ¿no? Que es el águila que se come a la serpiente, ¿no? Hay como dos facciones, ¿no? Una que podría ser la luciferina, que es la que da el conocimiento esotérico, iniciático, pero dentro de un circuito también matrixiado, y otro que la humanidad tiene que mantenerse ignorante en el paraíso de la ignorancia, pero que no tal, ¿no? Pero al final, por ejemplo, creo que es bueno, en la Biblia seguro, pero creo que se llama el libro de Job o algo así, que están Yahvé y Satán tentando a Job, llevándolo al límite de sus resistencias para probar su fe y sus capacidades, ¿no? Y de alguna manera no sé, o sea, como que todo va hacia temas que seguramente se nos escapan, pero seguramente se nos van revelando poco a poco. Lo que pasa es que a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira porque hay tantos canalizadores, tantas informaciones que a veces, claro, y contradictorias incluso, ¿no? Porque Claro. ¿cuántos génesis hay de la humanidad? O sea, yo he leído la versión Blavatsky, la versión no sé quién, la versión no sé cuántos, ¿no? De cómo se creó la humanidad, ¿no? O hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, Y ahora las resulta que cosmogonías, las cosmogonías, ¿no? Pero sí que hay una especie de factor común, como que la humanidad, y a mí a eso sí que me resuena, la teoría de que en Lemuria estábamos en 5D, 6D, y que luego en la Atlántida caímos a 3D, y que ahí empezó la noche galáctica. Y que ahora toca volver a 5D. Por eso algunos hablan el resurgir de Lemuria, ¿no? Porque es un poco el humano que no hemos sido, como nos han enseñado, de primates y humanos y ya está, sino que hay unas eras doradas anteriores a lo conocido, en el cual el humano estaba súper avanzado. Incluso en la India hablan del Satya Yuga, de la era de oro. Quiero decir que es como circular en las eras o en espiral, como lo quieras llamar, ¿no? De hecho, dicen que para lo que es nosotros, como raza humana ya no vamos a vivir ninguna noche galáctica más. O sea, la siguiente noche galáctica ya es para otra ronda de almas, pero no para los que vamos ya hacia el amanecer galáctico, porque allí entras como en un no tiempo y ya no entras en circuitos duales, ¿no? De luz, noche, luz, noche, luz, noche. Un poco eso. ¿Qué opinión tienes de esto? bueno, que eso, que cosmogonías tenemos 50.000, muchas se contradicen entre sí. A mí me resuena bastante, ya lo leí también hace años todo esto, ¿no? Los gnósticos lo hablaban mucho, ¿no? De eso de que el proceso primero es descendente, uno desciende de las dimensiones más sutiles a otras más densas y luego de la densa vuelve otra vez a la más sutil. Aún así, lo que estoy resignificando desde un tiempo a esta parte, sobre todo, es que sutil no equivale a más elevado o mejor y denso no equivale a peor.
porque realmente no acaba de cuajar. O sea, los modelos de realidad que se dan muchas veces en los seres humanos sutiles, por eso se habla de una edad de oro más avanzada, y bueno, más avanzada en algunos temas y menos avanzada en otros. Porque estoy seguro que el ingenio que tiene que desarrollar un ingeniero en esa 3D sin tener las capacidades mediúmnicas, intuitivas y energéticas desarrolladas es muy superior a aquel que hace así y hace aparecer ya el edificio, el objeto o lo que sea. Entonces, realmente, ¿quién tiene más mérito? ¿Quién ha hecho más desarrollo personal, espiritual y energético? Pues el que, teniendo capadas las capacidades, ha sido capaz de reconectar con ese hilo de Ariadna interno y desarrollar toda esa intuición con toda la parasitación, con toda la distorsión, con toda la dificultad. Entonces, realmente, ¿quién tiene más mérito? Para mí, el que está en una noche galáctica, el que está con un altísimo nivel de distorsión, con un montón de velos y dificultades, y aún así es capaz de seguir reconectado a esa fe y a esa conexión con lo espiritual, a pesar de que no paran de insistirle en que eso no es real. Un poco la historia que decías de Job, ¿no? Siendo tentado por unos y por otros y probado por unos y por otros. Hombre, pues eso tiene mucho más fe que el que ya directamente nace en un lugar en el que todo es claro y meridiano y no hay confusión posible. Por eso, ¿quién es más avanzado? Para mí, el que supera más dificultades, no el que nace entre algodones. Por eso, entre las cosmologías y las cosmogonías, me queda siempre la idea de, bueno, esta humanidad es menos avanzada. Para mí, los seres humanos que estamos aquí encarnados, somos mucho más avanzados en muchos aspectos que algunos seres que nos hablan muchas veces con extrema condescendencia desde el otro lado. Pues no, es que los humanos no sabéis nada, no os entendéis nada. Digo, bueno, pues encarna tú aquí y me lo enseñas. Y todos los que han aceptado ese desafío luego están aquí tan perdidos como nosotros. No, y por algún motivo será que hemos decidido pasar por aquí, por ese ciclo de la noche galáctica, quiero decir, porque al final la inconsciencia viene de la consciencia. Es decir, la inconsciencia es un tapón que se pone la consciencia a sí mismo para experimentar el viaje evolutivo progresivo. O al menos lo veo Claro, es así. decir, Es decir, no puede surgir de la nada, no puede surgir algo. Es decir, primero tiene que haber algo que haya decidido ser nada. O esa es mi visión. Quiero decir que la inconsciencia es como un experimento de la propia consciencia para ir experimentando todos los estados y procesos posibles. Y yo no creo que la consciencia absoluta divida o compare si esto es mejor o esto es peor, en el sentido de que lo de llamarlo era dorada es un concepto humano, en realidad, porque puede ser. seguramente la presencia divina valora el trabajo que está haciendo el gusanito, la hormiguita, y no solo lo valora, sino que lo experimenta a través de ellos, porque si en realidad solo hay una conciencia universal que se experimenta en la multiplicidad, pero en realidad está todo unido a una misma conciencia que está experimentando todos los estados. Entonces no hay jerarquía posible, porque es Para la mí no la hay. conciencia jugando, al fin y al cabo, es un juego cósmico. Para mí la jerarquía es un concepto puramente funcional y puramente intelectual para entendernos. O sea, al igual que podemos nosotros hacer clasificaciones entre seres y ver cuál es más alto, cuál es más pesado, cuál es más veloz, ¿vale? Pues eso son jerarquías y maneras de medir la realidad que son perfectamente válidas. Pero en términos de importancia en el universo, en la realidad, en el espíritu, en la conciencia, ahí no tiene sentido porque todas valen exactamente lo mismo en términos de la conciencia, en términos de la fuente, en términos de la conciencia universal. Todo vale lo mismo, todo es igual de válido y todo me está dando algún tipo de información valiosa. Lo mismo también cuando un ser humano va desarrollando una mirada más abarcativa, también le cuesta más encontrar momentos que digas, este momento es significativo, este no lo es. No, todos se van equiparando bastante y te vas dando cuenta que todos los momentos son valiosos. Momentos donde aparentemente no ha ocurrido nada significativo y relevante, a lo mejor te da mucha perspectiva, mucha paz, mucha visión, y otros que teóricamente son momentos o eventos sociales que deberían ser muy destacados, a lo mejor internamente tampoco te dicen tanto o no han despertado en ti las emociones que suponías que deberían despertarte. Por eso, en términos de conciencia, todo tiende a equipararse bastante. Y por eso lo de la era de oro entiendo que es una manera de hablarlo para entendernos. Sí, se puede entender como es una era donde el nivel de felicidad promedio es mucho más alto. Eso seguro que es así, porque el nivel de sufrimiento también será menor. Pero también estoy seguro
que los picos de aprendizaje y también incluso de satisfacción serán mucho más bajos. Porque una felicidad promedio más alta, vale, está muy bien, pero los picos de felicidad de la 3D y de la 2D son muy superiores, porque también los picos de sufrimiento también son muy superiores. Entonces, uno tiene que ir correlativo al otro. Sí, porque las mayores éxtasis son los que vienen después de las mayores crisis, por comparación. Claro, pero En cambio, si estás escalado. siempre en éxtasis, al final te acostumbras a ese estado y sí, estás bien, estás a gusto, pero tienes que tener algún disgusto para volver a degustar. Sin Entonces, elemento de contraste no hay gratificación alguna. Y eso es una de las bases fundamentales de la dualidad. Entonces, cuando uno pretende mantener la ventaja de la no dualidad manteniéndote dual, digo, no, esto no va así. O sea, o te vas ya, te abandonas a un éxtasis sin cuerpo, sin mente, sin sistema sensitivo que lo pueda fraccionar en el tiempo, o si eres un ser dual, entonces vas a estar sometido a las mismas reglas, que son reglas de juego que se nota que son universales, porque no puedes concebir otras que no funcionen de esa manera. lo que sí que es verdad que, por ejemplo, en lo que es el Ananda, que llaman en India, la felicidad divina, eh, yo lo he podido experimentar en mí mismo, que tiene como muchas capas, muchas texturas. Es como si el propio ser, para poder refrescar su propia felicidad, la va variando en tono, textura, sabor, porque si no es uniforme. Pero yo me he fijado que la felicidad divina siempre siempre es cambiante y siempre es fresca. Va como. Y a veces de repente te aparecen sabores, perfumes, o tiene una textura u otra. Y muchas veces tienen correlación con los arquetipos, con los símbolos. Hay una felicidad plutoniana, una felicidad saturnina, una felicidad venusina, por ejemplo, la felicidad. Podríamos hablar de las felicidades de los diferentes planetas. La felicidad saturnina, por ejemplo, es el trabajo bien hecho o el placer de trabajar, que esto es algo que yo experimenté en Cantabria, que para mí es una central capricorniana saturnina muy potente de España, se nota en todo. Y cuando estaba en Cantabria tenía como adicción a hacer cartas natales, a promocionar, a hacer talleres, no sé qué. Y eso me daba como una felicidad saturnina, felicidad neptuniana, ¿no? Por ejemplo, para ti, ¿cuál sería la felicidad neptuniana? Está muy relacionado, si todos estamos bien, yo estoy bien. O sea, el aliviar sufrimiento, el conseguir que todo el mundo esté mejor, el poder mimetizarme completamente con el entorno, con los demás, hacer un poco la voluntad divina, ser un vehículo de una voluntad superior, hacer lo que considero que todo el mundo quiere que yo haga, eso tiene mucho que ver con la felicidad neptuniana. O sea, sentirme completamente útil y parte de un entramado, y además sentir que yo quiero estar allí, los demás quieren que yo esté allí, y todo ha confluido perfectamente para que estemos aquí. Sería como el éxtasis de la sincronicidad. Y la felicidad uraniana, El insight, por definición, el descubrir algo que le da la vuelta completamente a tu planteamiento y te genera un orgasmo mental al darte cuenta de algo que no habías visto. O sea, todos los famosos, las epifanías, esos momentos lúcidos en los cuales uno empieza a ver el mundo desde otra perspectiva y de repente todas las piezas empiezan a cuadrar, empiezas a responder interrogantes que tenías, como que acabas de descubrir una lógica nueva que rebasa las anteriores y por lo tanto explica mejor todo tu mundo interno y externo, claro. esto, por ejemplo, lo he experimentado estos días con la influencia de la luna llena en Géminis, que experimentas el orgasmo intelectual o la felicidad expansiva que da una luna llena o una emoción expansiva a través de una inteligencia, de algo que es muy ocurrente. Por ejemplo, estaba escuchando una canción de un grupo que se llama Ocas Grasas, que son catalanes, no sé si se te suenan o no. No sé quiénes son. Bueno, es un cantante que hace unas piruetas con la voz, ¿no? Y era tan inteligente la melodía que me producía un éxtasis de felicidad mental. Que de hecho el jazz es una música muy intelectual, pero porque juega con ese éxtasis de la ocurrencia. Porque el jazz siempre está buscando las notas que o la combinación de acordes y notas que nadie haya utilizado, rozando las líneas rojas de lo disonante, pero sin irnos del todo, como con una inteligencia, o sea,
ser un buen improvisador de jazz requiere tener un cerebro bien amueblado y muchísimas horas de estudio, ¿eh? Quiero decir, no es nada fácil tocar bien, improvisar bien en unas jam sessions de jazz, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la felicidad mercuriana sería algo similar, ¿no? El tema de la inteligencia, ¿no? Eh, La felicidad de conectar datos de una manera inteligente, de una manera ingeniosa, de una manera perfectamente lógica y hacer autorreferencias constantes. Es decir, empiezo con el concepto 1, lo enlazo con el 2, con el 3, con el 4 y luego del quinto te enlazo otra vez con el 1, con el 2, con el 6 y luego con el 7. Entonces, claro, la capacidad que tiene una mente de ir conectando datos sin perder el orden, sin perder las referencias, sin entrar en contradicción en sí mismo, haciendo juegos mentales, haciendo chistes, haciendo bromas, pues todo eso es felicidad mercurial, es decir, un poco es el deleite con la inteligencia. Urano ya es una octava más porque significa darle la vuelta a un planteamiento filosófico específico, algo más estructural, mientras que todos los juegos mucho más rápidos, más cerebrales, más ingeniosos, eso tiene más que ver con Mercurio, la inteligencia de Mercurio, de Géminis y de Virgo sobre todo. y que ahora, ¿no? Aparte le gusta ir mucho más allá, como a lo más loco, ¿no? En plan, ¿qué me estás contando? Porque ya requiere de muchos más conceptos previos para ir a lo uraniano. Lo mercurial es dentro de más o menos de lo conocido, Sí, pero cuando ya, por ejemplo, cuando una película empieza a ser una película de esas de culto, donde el autor ya hace metareferencias que solo entienden aquellos que se han visto todas las películas anteriores de la trama y es un chiste ya muy fino, muy sutil, muy ingenioso, eso es uraniano. Porque sí. ya lo uraniano, como es complejo, la mayoría de la gente no lo va a entender. No porque Ujú. sea loco, de hecho es completamente cuerdo, es un punto de complicidad brutal con el que te está escuchando. Pero claro, evidentemente la mayoría de la gente no lo va a entender y eso sería uraniano. Esto me pasa con mi novia o con mi compañera Marta, que es Sol, Venus, Acuario, cuadratura Luna, Urano, Escorpio en la 5 y Sol, Venus, Acuario en 8. Y a veces ¡pas! Suelta la frase esa uraniana y ¡das! Multinivel de risa, ¿no? Porque dices, ¡ah, qué fuerte esto! El humor uraniano es muy loco y es lo que dices tú, hay gente que se puede quedar en plan... Porque esa es otra. El Saturno en cuadratura con el Géminis también es típico que explicas un chiste y nadie se ríe. También puede ser eso. Ah, también, por supuesto, porque si no lo entienden o no captan el punto gracioso, o sea, a lo mejor entienden lo que quieres decir, pero no les parece gracioso porque no han conectado con la frecuencia de humor o con el punto ingenioso al que tú estás aludiendo. Entonces, Claro. realmente no lo han entendido, porque si lo han entendido, entonces han captado el punto desde el cual lo estás diciendo. De hecho, por ejemplo, Andreu Buenafuente, que es un humorista que ha estado toda la vida ahí en la tele, más allá de lo que pueda ser, si es mafias o no, pues mira, ya es otro tema, pero él es Acuario ascendente Géminis. Entonces ya tienes ahí doble rasero, ¿no? Por eso yo me acuerdo de adolescente que era un fan de sus monólogos, porque todo el rato los giros, las ocurrencias, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, la felicidad solar, Claro, la felicidad solar es la autorrealización, es la que le suele faltar más a la gente. Entonces, cuando falta mucho la autorrealización, o sea, cuando alguien no se siente auténtica y honestamente orgulloso de lo que hace, entonces lo finge, intenta degradar a otros, se pasa el día criticando, el día intentando llamar la atención, minimizando a los otros, buscando el momento para tener un protagonismo cuando no toca, un protagonismo desmedido y sobre todo inoportuno, porque claro, se desincroniza de la situación. Entonces, claro, cuando me toca salir a hablar y a ser protagonista, no me atrevo porque me da vergüenza. Entonces, si no lo hago, ese sol queda frustrado. Entonces, a la mínima, cuando está dando el otro, ahora interrumpirá, ahora dirá, bueno, pues yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, buscará confrontaciones completamente inoportunas porque está frustrado. Pero realmente la alegría solar es la autorrealización. Es decir, hostias, me veo y digo, no podría haberlo hecho mejor, me encanta cómo lo estoy haciendo y además soy honesto cuando lo digo, no es puro peloteo, ni es una distorsión narcisista, sino que realmente lo siento de verdad al 100% que lo que estoy haciendo me está gustando y además puedo ser yo mismo al 100% y por lo tanto lo estoy disfrutando muchísimo. y me estoy imaginando la felicidad plutoniana que debe de tener diferentes niveles, ¿no? La felicidad plutoniana de cuando está ahí en el punto más, ahí en la crisis, tope, ¿eh? A tope llega, ¿no? En plan, pero también la de resurgir de las cenizas, ¿no? La felicidad de limpiar, ¿no? De purgar.
de transformar. Bueno, para mí la felicidad plutoniana es la capacidad de manejar con éxito una situación límite, una situación extrema, una situación extremadamente desafiante. Mm. Es parecida a la marcial, solo que lo de Marte es mucho más a corto plazo. Es, oye, pues he resuelto un acertijo, he conseguido éxito en algo que era difícil, era complicado. Pero lo plutoniano es cuando algo se ha alargado mucho en el tiempo, se ha hecho muy cuesta arriba, se ha puesto de una manera crítica, realmente la probabilidad, la posibilidad de cagarla era alta y has sido capaz de darle la vuelta y resolverlo. Entonces miras todo el recorrido y dices, joder, qué alivio con lo mal que lo he pasado y finalmente lo he conseguido. Pero tiene que haber habido una tensión continuada, tiene que haber habido una presión psicológica mantenida en el tiempo para que se pueda considerar felicidad plutoniana. Si no es otra cosa. Si han sido 5 minutos malos, eso es Marte. Para que sea Plutón es, hostias, esto las he llegado a ver putas. O sea, lo he llegado a ver muy negro, muy difícil y aún así he conseguido sobresalir. Eso sería plutoniano. Y con respecto al Plutón en Acuario del 2024, es bastante predecible que puedan haber bastantes protestas y revoluciones y manifestaciones, ¿no? ¿En qué punto crees tú que podría ser? Porque claro, a veces uno duda, ¿no? De, por ejemplo, las manifestaciones estas que han habido en Madrid, en cierto punto, a cierto nivel están bien, pero a cierto nivel son muy partidistas, son muy del PP y Vox, ¿no? O de para que el Pedro Sánchez, de hecho, por ejemplo, el propio Martín, el cantante, ha hecho varios escritos opinando sobre el tema de que él no iría a este tipo de manifestaciones por la ideología que hay detrás, ¿no? Y esto es una de las cosas que tendremos que discernir muy bien a la hora de, en el campo de la revolución, que cada sector de la sociedad se va a manifestar por un motivo o por otro, ¿no? Claro, aquí en este caso concreto, pues claro, se mezclan varias cosas. Uno, un tema que es para mí el más objetivo es un gobierno para formar gobierno, está haciendo una amnistía, retorciendo la ley y juzgando a los jueces, es decir, que está haciendo algo que es manifiestamente nulo de pleno derecho, que es que el Ejecutivo se arrogue funciones judiciales y por lo tanto que el Ejecutivo se sitúe por encima del judicial, lo cual eso es una vulneración del Estado de Derecho. Lo que ocurre es que ese es el elemento objetivo del cual tendría que estar todo el mundo en acuerdo, decir, oye, esto no está bien. Claro, unos lo utilizan partidistamente, en este caso la derecha, porque el que está haciendo eso es la izquierda. Y entonces la derecha no critica ese hecho en sí, critica que lo haga la izquierda. Y luego la izquierda defiende el hecho no porque esté bien, sino porque lo ha hecho su partido. Y entonces, claro, si su partido no hace eso, entonces gobernará la derecha. Entonces, por motivos puramente partidistas, están aprovechando un hecho que en sí mismo es punible. Y el hecho punible, que además, claro, si tiras de hemeroteca, ya ha pasado otras veces. Y gobiernos de derecha también han amnistiado a otra gente cuando les han convenido, gobiernos de izquierda también lo han hecho. Pero el tema es, vamos a denunciar de una vez que no se cometan ilegalidades y menos de una forma tan explícita y grosera como lo que está pasando. Pero claro, dentro, si vas a las manifestaciones, la mayoría de la gente no ha hecho ese razonamiento. Algunos se que dicen, sí, se está vulnerando el Estado de Derecho, y otro te dirá con buena lógica, digo, ya, y durante la Plandi no se estuvo vulnerando el Estado de Derecho una y otra vez y todos aplaudiendo y todos tan contentos y tan felices. Digo, fue muchísimo más grave lo de 2020-21 que esto. ¿Esto es grave? Sí, pero es más de lo mismo. Es una cosa más. Para mí, claro que es manifiestamente ilegal el hecho de que el Ejecutivo, sea cuales sean los motivos, genere una amnistía para no sé quién haya hecho lo que haya hecho. Digo, porque entonces estás diciendo, tú no estás amnistiando, por ejemplo, a gente normal que ha cometido sus delitos o lo que sea, estás amnistiando a políticos, con lo cual estás creando una categoría distinta entre políticos y seres humanos que no son políticos. Entonces, claro, ahí hay una divergencia absoluta entre las categorías sociales. Entonces, claro, si ya está, lo que estamos denunciando los antisistema es que precisamente venimos gobernados por una mafia que quieren todavía crear un poder más totalitario. Esto va a favor de crear un poder más totalitario. Si los políticos cada día son más impunes, esto lo único que están diciendo es blanquear que, mira, los delitos políticos no valen nada. Los vuestros os podemos investigar, os podemos meter una multa, puedes tener a un tipo investigado por Hacienda durante 10 años y al final acaba ganando y no es compensado por todos los daños y perjuicios que ha creado. O sea, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Eso es lo denunciable. Ahora, que la gente no lo entiende bien, que hace un uso partidista, digo, eso es inevitable. La mayoría de la gente no sabe ni por dónde le sopla el viento. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que entiendan cuestiones complejas de política y de derecho? Pues evidentemente que no lo van a hacer.
Claro, o sea, ahí es donde veo yo la complejidad de este movimiento que ha surgido en 2020, que ya es complejo en sí mismo, dentro de sí mismo, como para luego mezclarlo con otros movimientos que vienen de otros sectores. Y entonces, claro, ahí está la gran complejidad de la calle, ¿no? Pero también por eso es muy importante ver quién lo organiza, cuál es la intención, cuál es el foco, porque en la disidencia, diríamos, por el tema de lo que ha sucedido en 2020, ha habido siempre un que no se sea de ningún partido, que no se sea ni de izquierdas ni de derechas, que se abogue por algo completamente nuevo. Que vayamos directamente hacia el origen de que son las élites las más altas, de los más altos rangos de poder, que los partidos políticos son solo marionetas, que aquí lo que importan son los poderes fácticos de las 13 familias e incluso lo que hay más allá de eso, pero bueno, eso ya no sale en las manis. Bueno, puede salir como tema, Sí. pero que no sería el tema, Mm. pero que al menos no se pierda la orientación de Agenda 2003, eso, el nuevo orden, o sea, todas esas cosas que son hacia donde quieren dirigir a la población. Porque si nos quedamos ahí atascados, que si el Pedro no, pero el Feijó sí, y el no sé qué, ya estamos perdiéndonos del hilo argumental de lo que fue la disidencia original, que es que no nos metan en una dictadura global. Es decir, que esta disidencia va hacia lo global, hacia la humanidad entera, hacia el gran proyecto global, tanto de luz como de oscuridad. O sea, el de luz para fomentarlo como humanidad y el de oscuridad para intentar que no avance. Un poco eso, ¿no? Claro, bueno, es que la disidencia que hemos tenido en 2020, como era una problemática global, ha sido una disidencia global y que va precisamente contra ese intento de imponer ese nuevo orden. Y claro, ha habido una serie de puntos más o menos concretos en los que hemos estado de acuerdo prácticamente todos. A partir de ahí, miles de diferencias operativas, estratégicas, de enfoque y del tipo que sea. Claro, estas disidencias que están saliendo ahora en esas manifestaciones son de otro tipo. Alguno puede ser de los nuestros que esté allí, alguno hay, y los otros pretenden hacer otro tipo de cambios más pequeñitos, más a pequeña escala, más también algunos hay grupos apartidistas que también están proponiendo cosas interesantes. Pero claro, ya tienen otra visión, también entiendo que hasta más funcional y más pragmática, y que incluso pueden llegar a hacer el cambio real. Por eso, desde mi punto de vista, por lo menos emocionalmente les apoyo, aunque no voy a ir a ellas y ya está, pero les apoyo, me parece bien lo que están haciendo, a unas sabiendas de que no están persiguiendo un cambio total y profundo, pero por lo menos persiguen algo y además están, en ese caso, pues denunciando una irregularidad manifiesta y un abuso de poder manifiesto. Entonces, bueno, los disidentes más cercanos al sistema son los que más están involucrando aquí y los disidentes más antisistema pues nos hemos mantenido un poco al margen, mirando cada uno con su manera. Hay gente que dice que todo eso es disidencia controlada, que todo eso es circo. Es decir, hay mucha gente que dice que todo eso es un circo y ya está, y que todo está orquestado. Yo no creo que esté totalmente orquestado todo eso que está pasando. O sea, claro que hay una parte que está incentivada desde algún lugar, eso desde luego, pero hay otra que para mí es claramente una lucha de poderes entre las diferentes microélites que hay a pequeña escala. Porque también pensar que están todos de puta madre entre ellos, que unos mandan y ellos obedecen y que jamás tienen luchas internas, parece también un poco infantil pensarlo de esa manera. Claro, la paranoia de pensar que te controlan hasta cada cosa que pasa y nadie se les revela e internamente no tienen luchas entre ellos, digo, hombre, pues no es conocer muy bien la naturaleza humana. Si entre nosotros ya a la mínima tenemos una discrepancia y ya te matas hasta con tu pareja, con tu familia, con lo que sea, entre ellos que son lo más psicópata del mundo van a estar todos a una perfectamente haciendo su papel sin rechistar nadie nada. Hombre, es bastante insostenible a nivel intelectual. Porque de alguna manera, por ejemplo, yo estuve, antes de estar aquí, estuve un mes viviendo en un concejo de Asturias que se supone que, bueno, que se supone no, que es así alternativo, de cooperativismo, pero claro, es más tipo podemita, tipo ecofeminismo, no binario, mi niña es niño y es niña y no sé qué, ¿no? Y claro,
Los ves así que van así como con peinado así medio punk y tal, así súper radical y tal, pero luego resulta que estuve hablando con una que lleva allí varios años viviendo y que se han puesto todos la vaca inmune. Sí, Es claro. decir, hay un sector de la población supuestamente súper abierto, liberal, progresista o anarquista incluso, o de superizquierdas o yo, no, o yo que sé qué son, ¿ya? Sí, ya, ya. Pero que luego tragan con... No, no se cree en el relato de que hay un intento de gobierno mundial y todo esto. O sea, hay un sector allí ecofeminista que está más con el tema del no binario y no sé qué, que también es como una supuesta revolución, pero está súper teledirigida esa revolución. Totalmente. Eso es canalizar la disidencia de, vamos a decirlo, de postureo. O sea, es una disidencia ficticia. Es pelear en temas en los que realmente la importancia es mínima, en las que además ya hay una fuerte alianza social para hacerlo. Es decir, si tienes a Netflix y HBO de tu parte, es decir, si tienes los grandes sistemas de entretenimiento, Netflix, HBO, Amazon Prime, están propagando, amplificando toda esa ideología de género, hostia, no estás precisamente en un discurso revolucionario, en un discurso que sea muy transgresor o muy irreverente. O sea, si la gente que produce esas obras cinematográficas que cuestan un pastizal tremendo están promocionando esos principios, te está diciendo que eso lo están dirigiendo multimillonarios. ¿Qué tiene eso de transgresor? ¿Qué tiene eso de izquierdas? O sea, alinearte con un discurso dirigido desde multimillonarios es algo transgresor, es algo rupturista, es algo antisistema. Claro, evidentemente eso es una locura y por lo tanto es para gente que ha pensado muy poco. Para la gente que se come eso, ay, sí, vamos a luchar contra el patriarcado. Pero qué patriarcado ni qué pollas. Si los que están moviendo Netflix son todo amas de casa. Digo, no, serán tíos que tienen no sé cuántos mil millones, que tendrán no sé cuántas mil amantes y no sé cuántos mil esclavos de mayordomos y demás. O sea, son hombres los que están promocionando esa filosofía y ese aparentemente antipatriarcado. Digo, es que a poco que lo pienses un poco, te vas a dar cuenta de que eso es una ideología creada para crear división aquí abajo. No tiene como objetivo dignificar a la mujer. Claro, es que yo flipaba porque digo, pero, o sea, sois muy buenos con el tema, por ejemplo, de que es un consejo que han montado muy bien de cooperativas y empresas entre ellos y súper interesantes aparte, una nueva economía y tal. Pero luego a mí me metieron en el WhatsApp de les vecines, que eran ciento y pico personas, y bueno, solo eran cuatro o cinco que sabían todo lo del plan de la gripilla. El resto, todos vaca inmunes y sí y con los niños ahí con bozal en las clases y pim pam. De hecho, la única vecina que teníamos que era astróloga y que me conocía, que era disidente, que es disidente, de hecho, al niño ya no lo llevó al cole directamente y punto, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Que hay muchos niveles, ¿no? Y entonces hay tantos niveles como personas, diríamos. Pues ahora cuando entre Plutón en Acuario todavía vamos a ver más niveles, más fragmentación y también más depuración, porque precisamente lo que va a exigir Plutón en Acuario es una coherencia discursiva. Entonces, lo que yo digo aquí no puede contradecirse con lo que digo aquí. Tiene que haber una congruencia. Y sí que puede haber diferentes estrategias según el momento y lugar, pero no puede haber un cambio sustancial en cuanto a tu filosofía solo porque esté en el punto A o esté en el punto B. Entonces, claro, en esos ambientes y demás hay un nivel de incongruencia discursiva enorme, altísimo, porque al Ujú. igual que son muy revolucionados en unas cosas, son absolutamente inconsecuentes en otras, pero además de una manera muy flagrante. Entonces, claro, todo eso va a obligarte a tener un nivel de congruencia más alto de lo normal. Y eso no es nada fácil de llevar, pero claro, hay casos que son ya extremos y groseros. Claro, esto es como, por ejemplo, yo tenía una amiga que cuando te vio, que es así más, era así, de una cierta ideología de esto que estábamos hablando, que cuando te vio con los de la bandera española y no sé qué, me llamó tan enfadada. ¿Pero qué hace Robert ahí? No sé qué, si son unos fachas, si no sé qué, si no sé cuánto. Súper enfadada, ¿no? Digo, pero es que ya no sé, o sea que no estás entendiendo que lo que está surgiendo no tiene nada que ver ni con ser facha o no ser facha o izquierdas o de derechas. Es como una nuevo paradigma. Y entonces, si los canales de derechas
son los únicos que están hablando de la conspiración mundial, pues a nosotros nos da igual si es de derechas o de izquierdas. Lo que tenemos en común es que no queremos que nos metan un chip, por ejemplo, etcétera, Eso etcétera. mismo. No, y aparte Ah, digo, si alguien hay una bandera detrás mío, yo no llevo la bandera. Me da claro, igual. Entonces, precisamente, si estamos ante una conciencia más plural, si alguien que lleva una bandera de la nación que sea, me importa tres cojones, me parece bien. O sea, no es que me parezca mal, es que me parece bien que se exprese lo que quiera. Si una persona es muy patriota española, me parece bien. Si es patriota catalana, me parece fenomenal. Y no me voy claro. a dejar, ay, no quiero que tú vas con una bandera aquí. Me importa tres cojones. Mientras no es una bandera nazi o alguna que ya sea claramente desafiante o que vaya contra determinados colectivos, las banderas yo no voy a llevar ninguna, pero me parece bien que cada uno lleve la que le dé la gana. Esa Y es es la lo mismo. cuestión, que la gente tiene, bueno, la gente no, algunas personas tienden a etiquetar muy rápido y nos pueden etiquetar de fachas, de no Lo que sé qué, sea. de ultraderecha, de no sé qué, y que nosotros no somos de ninguna ideología de nada, somos individuos, y ya Eso está. da igual las No, veces que lo no, aclares, lo puedes poner en unos letreros gigantescos. Da exactamente igual que mucha gente te va a etiquetar lo que le dé la gana, sí, no, por ya. lo que se ha imaginado, por lo Sí, que cree sí. que le han contado, por lo que sea. O sea, la cantidad de barbaridades aquí que me han dicho, que he leído, que me han dicho, digo, pero cosas totalmente desnortadas y fueras completamente de sentido común. Y da igual las veces que lo aclares, las veces que lo digas, da exactamente igual. O sea, nadie es inmune a que la gente le vuelque sus prejuicios, que luego se inventan algo y ya lo dan por cierto. Digo, pues así que quieres. Eso es inevitable. Que la gente te va a decir gilipolleces y que se acaba de inventar, eso es inevitable. No, no, yo una vez leí en un hilo que decían que Pedro Redes era un agente de secreto o de desinformador, y digo, ¿cómo me molaría? No, pero quiere decir que, no, no, no es que me molaría, ¿no? Pero que Ya quiere lo sé, que decir sí, que te entiendo. que, no sé, es como, vale, vale, pues Sí, todos somos agentes infiltrados masónicos. O sea, ¿tú crees, o sea, que el Estado va a contratar a gente como nosotros para sí. que hagamos una contradisidencia, para pastorear a la gente, como dicen algunos idiotas que tienen esa tontería todo el rato en la cabeza? O sea, sí, nos contrata gente como nosotros para llevar a la gente a, no sé, a una inacción o no sé qué. Digo, pero qué tontería más grande quieres. O sea, ¿quién dice esa tontería? No, O sea, porque en la persona que dice esa tontería seguro que no da la cara, que no le vas a ver nunca la cara, porque va a decir, bueno, pues sal tú y te diremos la misma tontería de ti. No, es que en Instagram rolaba un reel, que no me acuerdo quién lo hacía, que decía que vosotros en la Mani de Madrid estabais pasando por los lugares de poder haciendo un ritual masónico. Sí, recopilando energía aquí como si fuera la bola Genki de Sí, Son y que Goku. vosotros O estabais sea, ¿qué dices? arriba en los camiones como si fuerais los reyes, no sé qué. Y claro, llevamos un camión para que podamos, para que se nos pueda ver el escenario cuando suba alguien que se le vea, porque si no, si estamos a pie de calle no se ve un carajo. Pues Pero no, eso, eso es para situarnos por encima. Digo, pero qué tontería a dice la gente. succionar la energía en los lugares de... Hombre, pues tendremos que pasar por una ruta... Es que Madrid, cualquier sitio puede ser susceptible de interpretación. Ah, claro. O sea, como todas las Bueno, grandes cualquier parte, ciudades. pero mira, cuando alguien tiene ya la mente completamente, bueno, pues eso, enloquecida o presa del delirio, pues dice esas tonterías, pero sobre todo es, vale, me parece muy bien que uno sostenga una opinión que es difícil, es controvertida. Pues hace una argumentación sesuda, somete a contradicción lo que estás diciendo, o sea, ponlo a prueba y somete a refutación. O sea, vale, si tú vas a probar esto, tienes que tener argumentos demoledores también si alguien te lo intenta rebatir. Decir, bueno, que no sé, no, no, intenta argumentarlo de verdad. Pon pruebas, argumentalas de verdad y sobre todo que sean pruebas que se puedan refutar, que se puedan falsear, porque lanzar acusaciones a cualquiera, eso lo hace un niño pequeño. Es decir, pues yo digo que tú eres masón y tú eres no sé qué, digo, a ver, eso es de primero ya de criminología. La carga de la prueba tiene que recaer sobre la persona que acusa y las pruebas tienen que ser sometidas a refutación. No puedo decir, es que un día guiñaste un ojo y por lo tanto trabajas para los Illuminati. Digo, pero qué pálida es esa. Sí, no, y aparte, yo creo que también hay el ego ese de yo más, ¿no? De Hombre, eso por descontado. ponerse por encima y entonces decir que el rover es disidencia controlada, la quinta columna es disidencia, médicos por la Joder. verdad, todos disidencia, unos, bueno, al final, España es así, No, España no. todos El mundo contra todos, entero es el así. mundo, ¿no? El Eso el ser mundo humano, entero. ¿no? Eso se debe, insisto, eso sucede. Todas las personas que están en esa paranoia, que están constantemente acusando a estos y allá, tienen una falta de autorrealización brutal. Es un problema de ego, pero además de manual, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren quedar por encima de otro de manera rápida.
Entonces, si yo te descalifico a ti, yo automáticamente ya soy mejor que tú y gano todo el prestigio que tienes tú, lo tengo yo. Claro. Mira qué No, rápido. esto es como, por ejemplo, en el metal, ¿no? Que hay como una competición a ver quién es más duro, ¿no? A ver quién tiene los bajos más fuertes, o en la música electrónica, a ver quién usa el bombo más trayero, ¿no? ¡Bum! Y así con más cuerpo y tal, ¿no? Y ese es como el ego, ¿no? Grande, Sí, sí. más potente, más fuerte. Es como un Plutón descantillado, ¿no? Y eso también se ve en, por ejemplo, si tú no te crees todas las teorías oscuras que rulan por ahí acerca de la realidad, es que eres un New Age. Esa es otra también. No es Hombre, que tú claro. eres, yo el otro día me metí en un foro que estaban diciendo lo del falso túnel de luz y no sé qué, y di mi opinión, es que tú eres muy New Age y no sé qué, y tienes tu no sé qué cognitivo me decía que no tenía Resonancia cognitiva. sí, no tenía preparación cognitiva para aceptar Ah. ciertas teorías que se dicen por ahí, ¿no? Y entonces dice, pero entonces que si hablas de luz, entonces es que ya es New Age. O sea, tiene que ser todo oscuro, ¿no? Algo así, ¿no? Parece como que tiene que ser todo oscuro, si no es que es New Age. No, porque algunos dicen que la luz es falsa y que lo importante es el sonido, también dicen que otros son los arquetipos, que hay diferentes versiones. Pero bueno, que es igual, que en cuestiones en las que puede haber una discrepancia conceptual saludable, porque al fin y al cabo muchas de esas afirmaciones no son demostrables, lo del túnel de luz es un tema opinable. O sea, no es un tema que uno pueda decir, oye, eso es así, punto, y si opinas lo contrario, es que eres idiota. Digo, no, coño, es algo absolutamente opinable. Es algo que se dice, es algo que te puedes basar en regresiones, en proyecciones astrales, te puedes basar en grandes autores, te puedes basar en argumentos de sabios y místicos de la antigüedad, en tradiciones, en experimentaciones que puedas hacer con plantas alucinógenas. O sea, hay muchas fuentes de información, pero no hay ninguna que sea definitiva y que digas, mira, esta es la buena. Entonces, en los temas en los que puede haber un debate saludable porque no puedes demostrar tu punto de vista de un modo categórico, acusar a otro de estar en desacuerdo contigo, acusarle de que está mal de la cabeza, que no está preparado, lo que sea, es de una prepotencia, de una sobradez tremenda. O sea, respecto a los temas que no puedes probar, tienes que aceptar la discrepancia. Puedes sostener tu punto de vista con toda la pasión que quieras y con toda la convicción, pero desde luego no puedes llamar ignorantes a los demás que opinan diferente. Claro, eso es un poco la llamada por ejemplo, de esta luna llena en Géminis, ¿no? La llamada al debate sano, geminiano, y no decirle al otro, no, es que tú lo que pasa es que eres deficiente mental, porque no compartes mi. O tú lo que pasa es que eres no sé qué, y entonces, bueno, pero ya me estás atacando, ¿no? O Sí, sea, hombre, claro, por no hace supuesto. falta atacar, simplemente pues respeto tu opinión, aunque no la comparto, ya está, ¿sabes? Claro. O incluso se puede debatir, ¿no? Pero a veces hay como una especie de, en algunas personas, un absolutismo súper radical, pero eso también implica una identificación, un apego a ciertas ideas, ¿no? Yo estoy apegado a estas ideas que van rolando por ahí y para mí esto es la verdad, ¿no? Entonces, claro, sobre todo los que tienen una versión súper oscura de la realidad, en plan, pues no hay salida, todos son arcontes, estamos dentro de un programa informático, si nos despertamos entonces hacen el reset y entonces Sí, no se puede claro. salir, ese tipo de cosas súper. Entonces, claro, con teorías así el debate es difícil porque lo que le pasa a esa persona en realidad es que está súper ofuscada. Eso desde luego. Y bueno, que está muy bien que lo defienda, pero que lo someta a reputación. Es decir, vale, pero yo, como todo eso tampoco me lo puedes demostrar. O sea, Sí, demuéstrame que el Demiurgo ha creado todo este programa informático, que todo es esto, con argumentos que puedan ser falseables. Si no son falseables, es tu opinión contra tu palabra contra la mía. Entonces, claro, no, cosas que se puedan falsear. Y si no, pues tienes que como mínimo aceptar otros puntos de vista. Es decir, todos los maestros ascendidos son falsos porque no sé qué. Digo, eso no sea tus cojones. Esto no puedes demostrarlo. En todo caso, puedes demostrar, si acaso, que hay montones de canalizaciones que son discutibles, que son controvertidas. Eso es demostrable. Eso exacto. lo puedes demostrar. Ahora que todas son una falsedad, que todas son. Eso no puedes demostrarlo. Porque de hecho se puede demostrar lo contrario, que mucha gente mediante canalizaciones ha hecho conexiones brutales, que ha desatascado temas importantes en su vida, que ha conseguido que la intuición le guiara para sanaciones espectaculares, o sea, que realmente se puede demostrar lo contrario, que sí que hay seres de luz que ayudan y que han ayudado en muchos momentos.
En todo caso, podría ser discutible si te han ayudado por motivos a lo mejor egoístas, si realmente buscaban otra cosa. Vale, a ese debate se puede hacer, porque al fin y al cabo no conoces la motivación ulterior de esos seres. Pero que ha habido seres que han ayudado para cuestiones puntuales a seres humanos, eso es indiscutible y hay montones de pruebas que lo confirman. Con lo cual, la versión totalmente darker y oscura de que toda canalización es falsa y es parasitación no se sostiene con datos. Sí, porque además, por ejemplo, Saint Germain, ¿no? Que es un maestro ascendido bastante famoso, ¿no? A ver, yo no niego que hayan canalizadores de Saint Germain que no sea Saint Germain, pero yo he estudiado el libro de oro de Saint Germain y lo he aplicado en mi vida y funciona. Entonces, pues ya por el simple hecho de que funciona y de que es súper efectivo y que me está llevando a cotas de luz más altas y de conciencia y despertar, o por ejemplo el libro Los mensajeros del alba de los pleiadianos, ¿no? Pues tú te lees ese libro que está canalizado en el año 89 o así, que es Urano-Neptuno, que es como la visión del futuro Sí, espiritual, o sí. sea, como que se adelanta a los tiempos, y tú lo lees ahora y resulta que los pleyadianos en los años 90 te hablaban del despertar de la energía acá, de la ascensión, de las inserciones holográficas de la Matrix y cosas que dices, hombre, esto no lo había dicho nadie, ¿eh? Lo están diciendo esta gente de repente que dicen que son pleyadianos, pero es que tú, incluso escuchando el audiolibro, que yo lo he escuchado en el relato es súper, súper cañero. Está súper bien hilado todo. Entonces dices, no sé si son falsos o no, pero potente es. Sí, que tienes que reconocer que hay parte de inteligencia allí detrás, que hay parte de verdad allí detrás, y eso es difícil de rebatir. ¿Por qué? Porque lo puedes ver corroborado con hechos. Otra cosa es que tengas que comprarlo todo. Aquí siempre está el fanatismo o la falta de rigor intelectual, científico y espiritual de decir, bueno, como algo no me cuadra, todo es falso. Hostia, como algo no me gusta de David Icke, entonces David Icke es disidencia controlada porque está vivo. He llegado a escuchar hasta eso. Digo, bueno, porque si no lo fuera, entonces vale, o sea, solo puede ser disidencia real si te pegan un tiro en la cabeza. Digo, pues vaya mierda, entonces, ¿no? O sea, Sí, de alguna manera yo pienso que ni todas las canalizaciones son 100% puras. De hecho, no creo que haya ningún canalizador 100% puro. Siempre va a haber un porcentaje de subjetividad y de interferencia. Y basado en esa visión deportiva de las cosas, puedes ir investigando teniendo en cuenta que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, vas cogiendo de aquí, vas cogiendo de allá, pero sobre todo lo importante es lo que tú vayas descubriendo por ti mismo, en tu propio viaje interno, ¿no? Entonces, claro, el aferrarse al yo soy, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho. El aferrarme a mi propia conciencia divina y a mi propia conciencia superior, afirmando que yo soy eso. Entonces, claro, es como todo el rato identificándome con mi yo superior. De hecho, hay una meditación que sugiere el maestro Lanto, que es que no solo admires a la presencia yo soy, sino que intentes ser ella misma por media hora al día. Esto es una de las meditaciones. O sea, intentar ser tu propio yo superior durante media hora al día, pero sin que se cuele el ego. Porque claro, ahí es donde se podría colar el ego diciendo, yo soy Dios, pero no en el sentido de real, sino que ya te has construido, o sea, hay que estar siempre muy atentos a la mente construyendo, porque la mente siempre hace como Matrix, ¿no? Un poco, o sea, la mente externa va creando como incluso silencios ficticios, que yo en meditación, yo he pillado a mi mente haciendo silencios ficticios para no estar en el silencio, ¿no? O sea, el boicoteador interior, ¿no? Entonces, claro, también puede hacer de canalización ficticia e incluso identificación ficticia con el yo superior. Y entonces te creas un ego espiritual del copón y ves ahí a iluminados que están más para allá que para acá, ¿no? Un poco eso. yo creo que hemos visto muchos de esos.
Pero es así porque no es fácil. Para mí, por eso, la importancia está en tratar de mantenernos a todos en el mismo nivel de rango jerárquico. O sea, lo que llamamos yo superior, entendido como una mónada divina o un yo espiritual, tiene una información que mi yo egoico no tiene, pero no está por encima del yo egoico. En todo caso, le dejo prevalencia en los asuntos en los cuales él sabe más. Pero los asuntos mundanos manda mi yo egoico. Y para las operaciones intelectuales manda el ego, porque sabe más de psicología humana que el yo superior. El yo superior de temas humanos, de empatía, de todo eso no sabe. ¿Por qué? Porque vive en otra realidad, vive en otra dimensión, vive con otras coordenadas de juego. Entonces, lo que buscamos es ese equipo. Pero como tú dices, las directrices del libro de Saint Germain, la mayoría funcionan muy bien. Entonces, si quieres descalificarlo porque hay algo que no te gusta, que no te resuena, digo, pues peor para ti, porque te estás perdiendo una herramienta muy valiosa, muy funcional y muy válida, solo porque hay puntos que te rechinan. Y esto lo he estado viendo sin parar en muchísimas personas que dicen, no, es que al principio me gustaba, pero luego dijo algo que no me gustó y dejé de escucharlo todo. Pues entonces vas a llegar al punto de que vas a repudiar a todo el mundo, incluso a ti mismo. Porque ti mismo, si eres congruente, habrás dicho cosas que luego con el tiempo habrás rebatido. Entonces, ¿qué haces? ¿También te repudias a ti mismo? Claro. Pues bueno, estamos aquí ya a la hora y media, ¿no? ¿Llevamos más o Sí, menos? estamos en Sí, el punto final. si quieres lo dejamos aquí, ¿no? Ok. Perfecto, sí. Un buen punto, un buen momento y un buen tema, este del cómo no idolatrar a alguien y tampoco cómo no cagarse en alguien solo porque ha dicho algo que no te ha gustado, porque entonces estamos en el mismo nivel de falta de rigor del que hablamos en la lunación de hoy. Claro. La luna nueva, la luna llena de hoy habla exactamente de esto que hemos estado hablando. No, aparte que de todos los vídeos que hemos hecho, este es el único, el primero que hago sin guión, sin preguntas. Eso está muy bien. Es más Es como divertido, ¿no? tocaba. Digo, vamos a improvisar, Ya hombre. está. Y la verdad es que ha funcionado. Yo tenía, no las tenía todas, digo, a ver si me va a quedar bloqueado, no sé qué, pero contigo, si yo me bloqueo, luego ya sales tú con otra, o sea que Ya está. tampoco vas rescatándole las situaciones si hay algún momento de... Va a ser Porque raro que dos de aire nos quedemos bloqueados y en blanco. Ajá, y bien. Y va a ser raro esto sí, ya. bueno, con ese Neptuno como planeta dominante, a veces me rapta y me deja ahí todo colocado. Ah, bueno. No, no, pero ¿tú cómo te ves en tu recorrido desde que empezaste a salir en los medios? O sea, ¿podrías sacar alguna conclusión para concluir de la trama tuya como divulgador? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Hombre, me lo he pasado bastante bien. Ha sido además, me veo más maduro intelectualmente que entonces, con más necesidad de organizar los conocimientos, precisamente porque al ir testeando y calibrando a la audiencia, pues voy viendo cosas que se pueden mejorar, cosas que se pueden sintetizar más, que se pueden explicar en términos más sencillos. Y para mí ha sido una experiencia muy retadora y muy desafiante y esa es la parte que más me ha gustado, porque el hecho de hacer tantísimas intervenciones te obliga a estar constantemente replanteándote un concepto detrás de otro para por lo menos internamente repetirme lo menos posible. Siempre es inevitable porque tantas intervenciones hace que te repitas, pero intento que sea lo mínimo posible y claro, solo con las tablas que he ganado ahora, pues ya me veo capaz de desafíos intelectuales altísimos precisamente por todo el conocimiento que he acumulado en todo este tiempo. Entonces, en esa parte egoístamente muy satisfecho. Qué bien. No, aparte me hace gracia la noria esta de... Vale que hay gente que nueva, ¿no? Pero yo sé que siempre es Damián Hermoso, 28 almas y luego voy yo. Sí. Es lo único que sé, que viene el Damián, 28 almas, y enseguida luego vienes para aquí. Y luego después de ti, Peralcón. Vale, con hiperalcón, muy bien, muy bien. Pues nada, encantado y cuando quieras estamos aquí de nuevo en este canal y que dure, ¿eh? Por supuesto que sí. Entonces, bueno, solo concluir con esto, que yo creo que 2024 va a ser mucho más sorprendente que el 23 y que lo que decías tú del 5 6 7 que son un poco los años clímax, al menos a nivel astrológico, ¿no? Sí, sí. Este va a estar chulo, lo vamos a disfrutar mucho.
Y bueno, tenemos algunos momentos cumbre, aunque en general tampoco es un año súper espectacular. O sea que bueno, tampoco vamos a inflar mucho las expectativas. Sí, vale. O sea que los espectaculares sería el 5, 6, 7, ¿no? ¿Más o qué? Sí, yo creo que un poco más. Tampoco excesivamente, pero ya los niveles de armonía son mucho más notorios. El de ahora sigue siendo un poquito bisagra también. Vale. Pues bueno, audiencia, nos vemos. Un saludo a todos, que vaya bien.